ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Y nadie debería ser 100% infeliz todo el tiempo. Uno elige. Ser feliz es una decisión. ¿Sabía eso? Sí. Hay una historia. No es cristiana, es hindú. Pero la leí cuando yo era muy joven y me encantó. Es un señor que quería alcanzar la sabiduría. Que él quería ser sabio. Y desde muy joven viajó por todas las provincias de la India, viajó por todo lado, fue a las ashrams, a las escuelas, fue a donde los gurús y aprendió muchas cosas, pero sentía que aún le hacía falta algo. Y cuando ya estaba viejo, anciano, alguien le dijo, para alcanzar la sabiduría, tienes que encontrar a un señor, se llama fulano de tal, y pedirle la camisa que él usa, la túnica que él usa, que te la preste. Te la pones y vas a alcanzar la sabiduría. Y este señor, con los últimos años que le quedaban, empezó a buscar al tipo este que le habían recomendado. Resulta que no vivía en la India, sino cerca de la India, en el Tíbet, la cordillera de los Himalayas, la cordillera más alta del mundo. Caminó semanas y caminó meses y con sus últimas fuerzas logró llegar a la cima de la montaña, 7.000, 8.000 metros de altura, todo congelado. Y en una cueva encontró al señor que él buscaba. Y el señor le dijo, oiga, hace años no viene nadie a verme, ¿qué se le ofrece? Y le dice, mira, a mí me dijeron, yo quiero alcanzar la sabiduría, me dijeron que para alcanzarla lo que necesito es que usted me preste la túnica que utiliza, la camisa que utiliza. Y el tipo le dice, véame bien. Y de la cintura para arriba estaba desnudo. Nunca había tenido nada. Después se las explico. La felicidad no consiste en lo que uno tiene, ni a dónde vive, ni en ninguna de esas cosas. Es una decisión que uno toma. Amén. Le voy a contar otra más fácil. Esta no es la de un hombre que vive en una cueva y es feliz sin camisa. Esta es la de un señor que vive en una casa pobre, pequeña, de una habitación nada más, muy pobre, y que vive maldiciendo la vida, vive maldiciendo su suerte, vive amargado porque otros tienen casas buenas, yo vivo en esta miseria, no tengo nada, lo que tengo es una cabra ahí toda vieja y sarnosa que de vez en cuando me da media botella de leche cuando la ordeño y eso es lo que tengo para sobrevivir nada más. ¿Qué vida la mía? Y está un día quejándose y pasa un señor por ahí y lo escucha quejándose, el viejito lo escucha quejarse y le dice, oiga, pero ¿por qué usted es tan infeliz? ¿Por qué usted es tan amargado? Le dice, porque no tengo sueños, no tengo esperanza, no estoy contento con la vida que tengo. Y le dice, nunca he sido feliz. Y le dice, mire, eso es muy fácil. Es muy fácil. Agarra esa cabra que usted tiene amarrada ahí en el patio y métala en ese cuartito donde usted vive con usted durante un mes. Y con eso usted va a ser feliz. Y de verdad, sí, mete la cabra. Un mes después vuelve a pasar el señor por la casa y le dice al tipo, ¿cómo le está yendo? Y dice, no, oiga, usted es un ingrato. Esto no se puede vivir. Esta cabra se comió la única sábana que tenía, la única camisa de repuesto que yo tenía. Me mordió el único par de zapatos, se comió el zapato izquierdo. Dice, la casa está llena de excremento, la cabra se orina aquí adentro. Es una cosa insoportable, aquí no se puede vivir. Y le dijo el señor, haga una cosa, saque la cabra y la amarre en el patio, el palo donde la tenía antes. Un mes después volvió a pasar. ¿Y cómo le está yendo? Dice, todo ha cambiado, eso es una cosa maravillosa.
el cuarto está limpio, la ropa nadie me la muerde, tengo espacio para dormir en la cama, la cabra no se me encarama. Dice, no, esto es una maravilla. Dice, usted está viviendo exactamente igual que como vivía hace 2 meses. Es cuestión de perspectiva. Entonces a veces yo creo que tenemos que sacar la cabra, hermano, y tomar la actitud correcta. Pero no vamos a hablar de cabras esta mañana. Y hoy los voy a invitar para que leamos la Biblia en la carta del apóstol Pablo a los romanos. No vamos a usar mucha Biblia hoy, quizá unos 4 o 5 versículos. Romanos capítulo 5. 6, perdón, me avisan cuando lo encuentren. Muy bien, vamos a ir despacio. Romanos es probablemente de todo el Nuevo Testamento el libro más profundo. Es un libro sencillo de entender, si usted lo lee por primera vez. De hecho, a los recién convertidos les aconsejan, lea el Evangelio de Mateo y lea la carta a los romanos, para empezar a hacerse una idea de lo que dice el Nuevo Testamento. Una persona que está empezando a caminar con Cristo, lee Romanos y entiende la gran mayoría. Pero es un libro tan profundo que tiene varios niveles de comprensión, tiene varios niveles de revelación. Podemos sacar muchísima enseñanza de esta carta. Pablo la escribe a una iglesia que él no había fundado y la escribe a una iglesia que él no había visitado todavía. Él sabía que había creyentes en Roma, sabía que había una congregación que se reunía ahí para adorar a Jesús y para predicar el Evangelio, pero nunca había estado. Pero le llegaron reportes y entonces él escribe esta carta. Y esta carta es como un resumen de doctrina, es como un resumen de enseñanza del Nuevo Testamento. Y algunas de las doctrinas más profundas que usted puede encontrar en su vida cristiana, las va a encontrar en esta carta. Pero hoy yo quiero hablar de un tema que me parece que es interesante, es el tema de las 2 muertes. No sé si usted sabe que hay 2 muertes. Hay una cosa que se llama la muerte espiritual y hay otra cosa que es la que la gente conoce, que es la muerte física, la muerte biológica. Las personas le tienen mucho miedo a la muerte física. Le tenemos perecilla a dejar este mundo. Pero lo que verdaderamente deberían tenerle temor es a la muerte espiritual. Y de esa nadie habla o casi nadie habla. Entonces este capítulo 6 de Romanos, lo estoy sacando un poquito del contexto porque si no se nos va la mañana leyendo todo el capítulo. Dice Pablo, o escribe Pablo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. O sea, no presente sus miembros, sus cuerpos, al pecado. No deje que su cuerpo se convierta en una herramienta del pecado. No lo presente como instrumentos de iniquidad. Dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Es muy fácil ir leyendo Romanos y pasar por ese versículo y no detenernos a pensar qué es lo que Pablo está tratando de enseñar. Hay un mandamiento negativo. ¿Cuál es el mandamiento negativo? No presenten sus miembros al pecado. Pero hay un mandamiento positivo. ¿Cuál es el mandamiento positivo? Preséntense ustedes mismos ante Dios como vivos entre los muertos. Entonces Pablo está escribiendo a una iglesia, repito, que él no conoce, a hermanos a los que nunca ha visto, pero que sabe que han creído en el Señor Jesucristo, que sabe que se han bautizado, que sabe que son gente que ama a Dios, gente llena del Espíritu, y a esta gente le dice, hermanos, Roma, ustedes están rodeados de todos los lujos, comodidades, placeres y tentaciones que el mundo puede ofrecer. Roma era la capital del mundo. Y probablemente antes de venir a Cristo ustedes vivían una vida de fiestas, de desorden, pero ahora que están en el Señor ya no deben de presentarle sus cuerpos al mundo como herramientas, como instrumentos de pecado, sino más bien ahora ustedes tienen que presentarse ustedes mismos ante Dios como vivos entre los muertos. Y esto es donde nos vamos a enfocar esta mañana. Ser cristiano, según la Biblia, no es venir una vez a la semana al culto, no es pagar los diezmos, no es comprarse una Biblia bonita. Ser cristiano no es dejar los vicios, no es dejar las malas amistades que teníamos antes. Usted puede dejar los vicios y puede dejar sus malas amistades sin necesidad de ir a ninguna iglesia, sin necesidad de creer en Cristo. Hay ateos que no se drogan, hay ateos que son fieles a su esposa, hay ateos que son excelentes personas y que ayudan y todo, pero están muertos. Desde la perspectiva de Dios, y aquí es donde vamos a empezar, una persona
que no se ha convertido a Cristo, esa persona está muerta. Puede ir al médico, el cardiólogo le puede decir, usted está como un chiquillo de 15, puede ir al gimnasio, puede verse que respira salud, pero para Dios esa persona está muerta. Aunque el cardiograma, el electroencefalograma digan otra cosa, para Dios esa persona está muerta. Una persona sin Cristo es una persona que espiritualmente está fallecida. Ese es el certificado de Dios. Y entonces cuando esa persona se convierte, es como si resucitara, es como si renaciera. Y entonces Pablo le dice a la iglesia en Roma, hermanos, esto es lo que a ustedes les ha ocurrido. No es que ustedes eran malos y ahora son buenos, es que ustedes antes estaban muertos y ahora están vivos. Tienen que presentarse a Dios como vivos entre los muertos. Cuando usted se convierte de corazón a Cristo, no estoy hablando si se convence, no estoy hablando que se hace miembro de una iglesia, no estoy hablando que cambia de religión, estoy hablando cuando un hombre o una mujer de verdad se arrepienten de sus pecados, reconocen que por sí mismos no se pueden salvar, reconocen que Dios, a pesar de sus pecados, como cantábamos ahora, nos amó tanto que envió a Jesucristo para que muriera en la cruz por nosotros, reciben a Jesucristo como su Salvador y su Señor y lo confiesan con su boca. Esas personas no es que cambian de religión, es que resucitan, es que estaban muertos y ahora viven. Eso es exactamente el diagnóstico que dio el padre del hijo pródigo en Lucas 15. ¿No se acuerdan? El hijo llega a la casa y el hermano que se había quedado en la casa se enoja y dice, ¿por qué este sinvergüenza que gastó todo el dinero con rameras y con borrachos ahora lo reciben con panderos y con danzas y le ponen túnica nueva y anillo de oro y sandalias nuevas y matan un cordero? ¿Por qué? Y el papá le dice, porque este mi hijo estaba perdido y ha sido hallado. Muerto era y ha revivido. ¿Cuál es el diagnóstico del papá? Mi hijo estaba ¿cómo? Muerto. Pero pastor, no estaba muerto, estaba cuidando chanchos. Sí, respiraba y si le hubiera puesto un estetoscopio usted ahí en la chanchera, el hombre estaba excelente de salud físicamente, pero para el padre ese hijo estaba muerto. Y ese hijo es un prototipo de cada uno de nosotros, hermano. Hasta que no volvamos a la presencia de nuestro Padre, Dios nos considera muertos. Ahora, hay muertos más simpáticos que otros, hay muertos más bonitos que otros, hay muertos más elegantes que otros, pero todos están muertos. Este es el problema que manejamos a veces en la iglesia cristiana, hermano. Hemos predicado un evangelio que le dice a la gente que sí, emborracharse es malo, sí, drogarse es malo, sí, claro que es malo. ¿Quién está diciendo que no? Pero el problema cuando usted enfatiza solamente eso es que la persona dice, bueno, ya ahora no me emborracho, ya ahora no engaño a mi mujer, ya, entonces, pues hermano, si no ha nacido de nuevo, sigue siendo un muerto, bien portado, pero un muerto. El tema aquí no es si la gente se porta bien o se porta mal, si son católicos o evangélicos o budistas o musulmanes o ateos. El tema es solo hay dos clases de personas en este planeta, muertos espirituales y gente que está viva para Dios. Y entonces la exhortación de Pablo a la iglesia en Roma es precisamente esa, presentados vosotros mismos a Dios como ¿qué? Como vivos entre los muertos. Esa persona que está sentada a la par suya es un milagro de Dios, es alguien que hace 1 año o 10 años estaba muerto y hoy está vivo por la misericordia de Dios. Es alguien que en el espíritu no existía para Dios, que estaba en oscuridad, en esclavitud, en ignorancia, en tinieblas. Pero un día oyó la proclamación del evangelio. Un día abrió su corazón al amor de Dios, abrió su corazón a la obra del Espíritu Santo y nació de nuevo. Por eso Jesús dice, si no nacen de nuevo, no pueden entrar al reino de Dios, ¿recuerdan? Y le preguntaron, pero ¿cómo un hombre viejo puede volver a entrar al reino de su madre? Y Jesús dijo, yo no estoy hablando biológicamente, tiene que nacer del agua y tiene que nacer del Espíritu. El milagro más grande no es que un paralítico se levante de una silla de ruedas. El milagro más grande no es que un ciego reciba la vista. El milagro más grande ocurre todos los días en este planeta cuando hombres y mujeres que estaban muertos abren su corazón y creen en Cristo y pasan de muerte a vida, pasan de las tinieblas a la luz admirable del evangelio. Nosotros no estamos predicando, hermano, para que llenar la iglesia. Ojalá se llenara, ojalá tuviéramos que hacer 10 cultos por semana y no cupiera la gente. Gloria a Dios, qué lindo que eso ocurra, pero esa no es la motivación.
Predicamos no para que la iglesia se llene, predicamos no para que suban las ofrendas y los diezmos, predicamos, hermano, para que los muertos puedan pasar a la vida eterna. Viene la hora, dijo Jesús, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y los que la oyeren vivirán. Está hablando de la resurrección final, pero también está hablando de lo que está ocurriendo ahora en este planeta, en este momento. En todas las naciones bajo el cielo se está predicando el evangelio glorioso de Cristo. Hay millones de hombres y mujeres congregados en iglesias, bajo los árboles, debajo de puentes. En esta misma hora, en todo el planeta, en todos los idiomas se está predicando el evangelio, por la radio, por la televisión, por el internet, en pequeñas iglesias, en gigantescos templos. Grandes predicadores, hermanos muy sencillos, pero estamos predicando a este Cristo glorioso, a este Cristo poderoso. Y se lo estamos predicando a muertos, y algunos de esos muertos están oyendo la voz del Hijo del Hombre, y los que la oyen van a vivir. Y dentro de 1 hora o 2 horas no van a ser muertos, van a ser renacidos de Dios, hijos e hijas del Dios viviente. Por eso Pablo empieza esta carta a los Romanos, el capítulo 1, diciendo: yo no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación. El evangelio no es para que la gente mala se haga buena, el evangelio es para que los muertos vivan. Y hay una enorme diferencia. Hay iglesias que están llenas de buenas personas, que no roban, que no matan, que no asaltan, que no se emborrachan, que no adulteran, pero que son tan soberbios y orgullosos que nunca han querido abrirle su corazón a Cristo y están tan muertos como el borracho que está en la esquina del frente. ¿Cómo empieza este cuento? ¿Cómo empieza esa historia? Vamos a ir a Génesis capítulo 2. Yo le dije que íbamos a usar pocas escrituras. Está el Señor hablando con Adán, con Eva, en el huerto. Está dándole las instrucciones finales. Están fresquitos, recién salidos del horno, impecables. Yo algunas veces he tratado de imaginarme cómo puede haber sido Adán, qué hombre más espectacular. La imagen de Dios sobre la tierra. La sabiduría que debería tener ese tipo. Lo guapo que debería haber sido. Algo así como su marido. Genial, guapo, sin ninguna enfermedad, sin ningún complejo, saliendo de la mano de Dios, caminando cara a cara con Dios, inmensamente próspero, era el dueño de toda la tierra, con poder y autoridad para dominar y sojuzgar sobre toda la creación. Y su compañera era algo exactamente igual, una mujer maravillosa. Y con esta pareja Dios está hablando y le dice: muchachos, ahí, en el centro del huerto, he puesto 2 árboles. Siempre hablamos de uno, pero en realidad eran 2. Dice: uno es el árbol de la vida. Mientras coman de ese árbol, no se van a morir nunca. Es que, oiga, no solo era guapo, no solo era inteligente, no solo era próspero. El tipo tenía la posibilidad de vivir para siempre. Adán pudo haber estado vivo hoy. Pudo haber estado en este culto. No creo que hubiera venido, pero pudo haber estado aquí. ¿Por qué? Porque Dios había hecho provisión. Dios no creó al hombre para la muerte, lo creó para la vida. Y le puso un árbol. Ahora, el hombre no era eterno ni inmortal. Quiero que entienda esto. Yo he oído predicadores decir: Adán era inmortal. No, pues si hubiera sido inmortal no se muere. El único mortal es Dios. El Nuevo Testamento dice: al Dios de los siglos, inmortal, invisible, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria. El único inmortal es Dios. Adán lo que tenía era la posibilidad de vivir para siempre. Tampoco me imagino cómo puede haber sido ese árbol. Tiene que haber sido algo especial. Nada más que contiguo al arbolito este había otro. Y a ese se refiere el versículo 17 de Génesis 2. El Señor les dice entonces: más del árbol, ese más es sin tilde, quiere decir pero. O sea, ahí les tengo el árbol de la vida. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y esta es la primera vez que aparece el verbo morir en la Biblia. Y en defensa de Adán y de Eva, debo decir algo. Ellos no sabían lo que era la muerte. No habían visto morir nunca a nada ni a nadie. Entonces ustedes se van a morir, pero ellos no saben qué es morirse. Es como que usted le diga a su hijo: oiga, si se come otra cajeta, usted se azulichipa.
¿Usted cree que se come otra cajeta o no? ¿Qué es azulichipa? No sé, me acabo de inventar la palabra. Pero como el chiquito no sabe qué es, probablemente no le va a dar mucho miedo. Ustedes se van a morir si comen del fruto de este otro árbol. No se equivoquen. Y les da la amenaza. ¿Cuál es la amenaza o la advertencia? Dice, porque el día que de él comieres, del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente, ciertamente significa sin lugar a dudas, significa indefectiblemente. El día que de él comieres, ciertamente, ¿qué? Morirás. Todos sabemos la historia. Eva come, Adán come y acaso que se mueren. Oiga, pero ni cólico les dio, ni les cayó mal la fruta. Qué raro, Dios dijo que nos moríamos. ¿Quién sabe qué será morirse? Porque no nos ha pasado nada. Y pasan años, décadas, pasan siglos y no se mueren. Adán muere cuando tiene más de 900 años de edad. ¿Cómo interpretaron esto los rabinos judíos? De la siguiente forma. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y como Adán murió dentro de los primeros 1000 años de su vida, murió en el día de Dios, en el día que él había comido el fruto del que no debía gustar. No sé si me estoy explicando. Los rabinos lo que dicen es, los rabinos se basan en la escritura, que dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, Adán no fue que cayó muerto a las 24 horas, siguió viviendo. Pero empezaron a pasarle cosas al cuerpo de ellos. Posiblemente a los 200 o 300 años Adán se quedó viendo a Eva y dice, mi amor, vamos a soplar el que estás cumpliendo 300 años. Y Eva se rió y se le hicieron unas patas de gallo aquí. Dice, qué raro, tenés como unas cosillas aquí que no sé qué se llaman arrugas. Y quizá cuando Adán tenía 500 años empezó a ponerse el pelo plateado y Eva le dijo, mi amor, se le quedó el champú ahí arriba. El cuerpo empezó lento a deteriorarse hasta que finalmente no dio más. ¿Qué es lo que pasó? Que desde el día que ellos comieron de ese fruto ocurrió algo, hermano. Murieron espiritualmente. Los rabinos judíos, repito, dicen, sí, lo aplican solo a lo biológico. Murió Adán en el día de Dios, murió dentro de los 1000 años. Y nadie más, ningún ser humano ha vivido 1000 años. La Biblia habla de Matusalén que vivió 969, pero todos se mueren en el día de Dios antes de cumplir los 1000 años. Pero esto tiene otro nivel de interpretación, como le dije al principio. ¿Cuál es el nivel de interpretación? También en ese día, literal, el día que mordieron la fruta, ese día murieron. Pero murieron espiritualmente. ¿Me estoy explicando o no? ¿Por qué quiere decir morir espiritualmente? Quiere decir que se rompió la comunión que tenían con Dios. Es como si usted tiene el televisor o un aparato electrodoméstico en su casa, mientras está conectado a la corriente, la lámpara da luz, el equipo de sonido produce la música, la televisión produce imágenes. Lo único que usted tiene que hacer es desconecte eso de la fuente de energía, de la fuente de poder, y el aparato es un cajón que está muerto. No se le ha quebrado nada, por fuera se ve exactamente igual, pero no está funcionando con el propósito para el que fue creado, está desconectado de la fuente de poder. Y lo que hace el pecado, lo que hace la rebelión y la desobediencia es que nos desconectan de la comunión con Dios. Por fuera seguimos igual, cachetones, colorados, bendecidos, pero muertos. Este es el problema. Entonces Adán, Eva y todos los demás experimentan dos muertes. La muerte espiritual por estar desconectados de Dios es la primera. Nadie puede morir, óigame esto, nadie puede morir físicamente si primero no ha muerto espiritualmente. En el orden de Dios, lo espiritual siempre es antes que lo material. Nadie puede morir físicamente, biológicamente, si antes no ha muerto espiritualmente. Entonces, para que Adán muriera físicamente a los 900 y pico de años, tenía que haber muerto espiritualmente antes. Por eso estamos hablando esta mañana de las dos muertes. No sé si lo estoy dejando claro, pero es que esto es importante. Y Adán y Eva producen una catizumba de hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, hasta llegar a nosotros, muertos espiritualmente. Vamos a ir a Efesios capítulo 2.
¿Cómo le explica Pablo a la iglesia en Éfeso lo que es la conversión? ¿Cómo le explica Pablo a los hermanos efesios, allá en lo que hoy es Turquía? ¿Cómo le explica Pablo a esta otra iglesia en qué consiste convertirse a Cristo? ¿En qué consiste la salvación? Les dice, Él os dio vida a vosotros. No dice que nos va a dar vida, os dio vida a vosotros. ¿Cuándo nos dio Dios vida a nosotros? Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando una persona vive en delitos y pecados, ¿cómo está entonces? Perdón. Muerto. No importa si toca la pandereta, no importa si reza el rosario, no importa si cree en Mahoma, no importa si le quema incienso a Buda, no importa si es ateo. El diagnóstico de Dios sigue siendo el mismo, muertos. ¿Qué ocurre cuando estos muertos oyen la proclamación del evangelio con autoridad, con unción, con revelación de Dios? Pues los muertos oyen la voz del Hijo del Hombre y los que la oyeren viven. No todos la van a oír, pero los que la oigan, esos viven y los demás se van a quedar muertos. ¿Entendemos esto, amados, o no? Entonces, convertirse a Cristo es, en cierto sentido, si uno está muerto y vuelve a la vida, ¿cómo se llama eso? Es resucitar. Convertirse a Cristo es una resurrección. Es una resurrección espiritual. Antes de que yo conociera el evangelio, mi espíritu estaba muerto. Yo estaba demasiado vivo, mi cuerpo, pero mi espíritu estaba muerto. Cuando creo en el evangelio y recibo a Jesucristo, mi espíritu resucita, renace. Mi cuerpo se sigue deteriorando, pero mi espíritu renace. Y recuerde lo que le acabo de enseñar. En el orden de Dios, lo espiritual siempre es primero que lo material. Y si tu espíritu resucita, tarde o temprano tu cuerpo también va a resucitar. Nadie puede levantarse en la primera resurrección si primero no ha resucitado espiritualmente. Y nadie puede morirse físicamente si primero no ha estado muerto espiritualmente. ¿Es muy complicado esto? ¿Verdad que no? Lo que pasa es que cuando uno va leyendo la Biblia de la carrera, pues a veces no ve estas cosas. Pero deberíamos estar meditando en esto. Deberíamos de volver a replantearnos qué es convertirnos a Cristo, porque hemos hecho esto tan barato. Hermano, 127 personas se convirtieron, no, hermano, alzaron la mano, pasaron al frente. Convertirse es otra cosa. Hay gente que lo que hace es que el predicador las convence, o la música, y hacemos la invitación y apagamos las luces y le decimos a los músicos que suban y que toquen una música suavecita. Lo que estamos motivando son las emociones de la gente, y esa gente pasa al frente, a la tarima, y lloran y piden perdón, y un mes después usted los busca en la iglesia y no están en la cantina, están peleando con la mujer, están en otro lado, porque nunca se convirtieron, se convencieron, se emocionaron. Convertirse es algo poderoso, es una resurrección, es un espíritu que estaba muerto, sin Dios y sin esperanza en el mundo, y oye la voz del Hijo del Hombre a través de la predicación del evangelio, y cree y se levanta y pasa de muerte a vida, pasa de la esclavitud, del pecado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, pasa de las tinieblas a la luz admirable del evangelio. Tiene que haber un cambio en su vida, tiene que haber un cambio en su propósito, tiene que haber un cambio en sus prioridades. Mentira que una persona se convierte y puede seguir siendo la misma. Las iglesias están llenas de gente disque convertida. Pero si hay un concierto de un cantante mundano, no voy al culto. Si hay un partido que me gusta, no voy al culto. Si estoy cansado, no voy al culto. Si llueve, no voy al culto. Si quiero comprarme una camisa, no diezmo. ¿Dónde están sus prioridades? Usted se está engañando solo. Gente que tiene años de estar, nunca le han hablado de Cristo a un compañero de trabajo, nunca le han hablado de Cristo a un vecino, nunca invitan a una visita que venga a la iglesia. Si usted cree que hay un cielo y hay un infierno, de verdad, usted cree que hay un infierno eterno y que la gente va a ser atormentada, y usted dice que es amigo de su vecino y nunca le ha presentado el plan de salvación, y nunca lo ha invitado a que venga a un culto, nunca lo ha invitado a que venga a una reunión, nunca lo ha invitado a un café en su casa para orar por él o por sus hijos. Perdóneme, usted no cree en el infierno, ni cree en el cielo, ni cree en la vida eterna. Usted lo que tiene es una religión, una costumbre. Pero la conversión es otra cosa. Es pasar de muerte a vida. Y no hay cosas más diferentes que un muerto y un vivo. No sé si usted ha visto a alguien morir, hermano. Estar ahí en el momento que muere. Los médicos tienen esta experiencia a menudo, pero es una cosa muy extraña. Una persona puede estar grave, puede estar agonizando, lo que sea. Pero usted está ahí cerca de él, del rostro, y le ve todavía un brillo en los ojos. Pero en el momento que el espíritu sale de esa persona, hermano, es como si cayera
una cortina, la casa queda vacía. Puede ser el mismo cuerpo, la misma ropa, la misma cama, casi que el mismo minuto, pero hay una diferencia extraordinaria de muerte a vida. Las iglesias están llenas, hermano, de muertos maquillados, de muertos muy arregladitos. Las funerarias ganan mucho dinero. Ganan dinero arreglando muertos. Los bañan, lo manguerean a uno, lo maquillan. Le ponen algodones. ¿Qué ropita le van a poner a don Yamil? Tráigale el saco y lo pone a uno. A mí Dios me entierren con saco y corbata porque ahí sí me levanto, hermano. Es el negocio de ellos, pero por más que a uno lo maquillen y le pongan cera y le pongan algodones y le pongan el saco y la corbata del abuelo, está muerto, hermano. Las iglesias se han dedicado a maquillar muertos. Tenemos gente linda que no se emborracha, que no adultera, que no fuma, que no se droga. Pero están muertos. No dan señales de vida, hermano. No le hablan de Cristo a nadie. No tienen el gozo de Dios. No tienen la pasión de Dios. No tienen el celo por la casa de Dios. Por eso Pablo dice, ya está bueno estar presentando sus miembros como instrumentos de iniquidad. Es hora de que ustedes mismos, no que el pastor, ustedes mismos se presenten ante Dios como vivos entre los muertos. Estoy predicándole a gente viva esta mañana. Estoy predicándole a hombres y mujeres que han conocido un Cristo de poder, que han conocido un evangelio de revelación. Gente que ha sido tocada por el Espíritu que creó el universo. Gente que tiene el conocimiento de Dios, hermano. ¿Cuánto tiempo de vida cree que le queda en este planeta? ¿Cuántos años cree que faltan antes de que Cristo venga? Él nos dio vida a nosotros. No nos va a dar vida cuando vayamos al cielo. Nos dio vida ahora. Usted está vivo ahora. ¿Cuándo nos dio vida? Dice cuando estábamos oxisos, difuntos, muertos en delitos y pecados. ¿Y para qué nos dio vida? Para que pasemos el resto de nuestra existencia aplanchados en una silla. O nos dio vida para que le adoremos, para que le sirvamos, para que amemos la obra de Él, para que lo pongamos como el Señor, como el primero en nuestras vidas. Yo creo que hemos de replantearnos muchas cosas. Hay una especie de eslogan que hemos usado muchas veces en la iglesia, pero que vale la pena repetirlo de vez en cuando. Es muy fácil, para que usted entienda esto y no se lo olvide nunca, se lo voy a poner así. El que nace una vez, se muere dos veces. El que nace dos veces, se muere una vez. Voy de nuevo. El que nace una vez, muere dos veces. El que nace dos veces, muere una vez. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Muy fácil. El que nace una vez, usted, el vecino, todos los seres que todos hemos nacido aquí. Excepto Adán y Eva, todos los demás hemos sido nacidos en este planeta. Si usted nació una vez, nació físicamente, biológicamente, pero espiritualmente está muerto. Y va a seguir muerto toda su vida en delitos y pecados. Y si se muere así, entonces va a experimentar algo peor que la muerte física, que es la muerte eterna, la muerte espiritual. La persona que nació en este planeta fue buena, fue mala, fue guapo, fue feo, fue sabio, fue ignorante, no sé, fue rico, pobre, lo que sea. Esa persona nació una vez y se muere sin Cristo, se muere sin el Evangelio, esa persona va a tener que morir dos veces. Una cuando le den certificado de función aquí y otra cuando llegue arriba y Dios le diga, lo siento mijo, usted no tiene el boleto pago, no puede entrar. Pero el que nace dos veces, o sea, el que nació físicamente del vientre de su madre y luego escuchó el Evangelio y se convirtió a Cristo, porque eso es lo que Jesús dijo, que había que nacer de nuevo. Eso significa nacer de nuevo, nacer otra vez. El que nace la segunda vez, ese se muere una vez. Por más cristiano que usted sea, nos va a llegar la pelona algún día. Una vez. Pero cuando usted llegue allá arriba, no va a encontrar la muerte segunda. El que en mí creyera, dijo Jesús, no verá muerte. Y sin embargo le dijo a los discípulos, ustedes se van a morir. Está hablando de la muerte segunda. No la van a ver.
¿Por qué? Porque cuando llegue arriba le van a dar amplia y generosa entrada en el reino de los cielos, porque hubo uno que pagó el precio en la cruz del Calvario, para que si usted cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿No le parece maravilloso? Nació una vez, se muere dos. Nació dos, se muere una. ¿Cuántas veces ha nacido usted? Porque todos ustedes saben la fecha de su nacimiento, ¿verdad, Aurora? Todos ustedes saben el día de nacimiento y el cumpleaños y lo celebran y alistan queques, invitan al pastor. Y está bueno que lo celebren. Pero ¿cuántos de ustedes tienen la misma convicción y saben el día que nacieron la segunda vez y lo celebran? ¿Cuántos reúnen a los amigos y les dicen, tengo una comida en mi casa, ¿por qué no venís? Cuando llegan, ¿qué están celebrando? Mi cumpleaños. Pero no fue que lo celebramos hace 3 meses. Sí, pero este es mi verdadero cumpleaños. Hace 11 años o 20 o 30 le entregué mi vida a Cristo y nací de nuevo. Y entonces, ¿qué es eso de nacer de nuevo? Y usted puede empezar a explicarles. Pregunta esta mañana para ustedes, queridos, que están aquí en la casa y para los que nos siguen a través del canal de Producciones Centro Victoria. ¿Está usted seguro que nació por segunda vez? No le estoy preguntando si usted es bueno o es malo, si es inteligente o ignorante. No le estoy preguntando si es católico o evangélico. No le estoy preguntando si su papá lo lleva a la iglesia o usted viene desde que era niño. Lo que le estoy preguntando, ¿usted está seguro que nació por segunda vez? ¿Está seguro que ha pasado de muerte a vida? Le ha entregado su corazón a Jesucristo. Le ha dicho, Señor, entiendo que moriste por mis pecados, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Único significa que no hay dos y suficiente significa que Cristo no necesita la ayuda de santos, ni de vírgenes, ni de ángeles, ni de curas, ni de pastores para salvarlo a usted. Él es más que suficiente con el poder de su sangre para salvarlo a usted y perdonarlo de todos sus pecados. Lo ha confesado. Porque Él dice que el que le confiesa a Él delante de los hombres, Él lo va a confesar delante de los ángeles del Padre. A veces no entendemos. Hay una cosa extraña en la Biblia, hay una cosa extraña en el Evangelio. Y es la muerte de Cristo. Porque el apóstol Pablo escribe en esta misma carta a los romanos, dice que la paga del pecado es la muerte. Adán pecó, Eva pecó y les pagaron. ¿Cómo les pagaron? Con la muerte. Todos los hombres hemos pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? Es la muerte. El problema, hermano, es que Cristo no podía morir. Porque Cristo nunca había pecado. Entonces la muerte no podía llegarle a Él. Porque no había ningún pecado que pagarle. No sé si me estoy explicando. Desde el punto de vista de Dios, de la justicia de Dios, era imposible que Cristo muriera. Pero cuando lo llevan a la cruz, la Biblia dice que fue entregado por el anticipado conocimiento de Dios. La gente le echa la culpa a los romanos y otros a los judíos, pero no, hermano. Hay un misterio en esto. El Padre entregó al Hijo y el Hijo aceptó ser entregado y él mismo caminó. Él dijo, tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Jesús va a la cruz. Lo clavan a las 9 de la mañana. Y de las 9 hasta mediodía, todos ustedes saben esto, está desnudo ahí, toda la gente pasa, lo escupe, lo maldice, se burlan. Pero a mediodía ocurre algo. Ahora que acaba de pasar el eclipse solar. Es una especie de eclipse terrible, hermano, que cae en tinieblas sobre toda esa región. Y nadie puede ver lo que está ocurriendo arriba. Desde las 12 hasta las 3 de la tarde nadie ve lo que puede estar ocurriendo en la cruz. ¿Qué está ocurriendo en esta segunda parte de las 6 horas de la crucifixión? Lo que está ocurriendo es que Dios está poniendo los pecados de todos los hombres y de todas las mujeres en Cristo Jesús. Desde Adán hasta el último hombre y mujer. Porque la justicia y la santidad de Dios demandan que el pecado tiene que ser castigado. Pero el amor de Dios quería que salvarnos.
¿Cómo hacemos? ¿Cómo ponemos en una balanza la justicia y el amor? Si Dios nos hubiera dicho a todos, muchachos, voy a mandar los ángeles bomberos al infierno para que lo apaguen. Yo los amo tanto a ustedes que no puedo soportar que uno de ustedes se me pierda. Voy a apagar el infierno. Eso es amor, pero no es justicia. Se dice, la verdad es que todos ustedes han sido una pila de maleantes y malagradecidos y rebeldes. A todos que se quemen. Eso hubiera sido justicia, pero no amor. Pero ¿cómo podía Dios balancear el amor y la justicia? ¿Cómo podía Dios demostrarnos que Él odia el pecado, que lo odia espantosamente, pero que también nos ama terriblemente a nosotros? Solo en la cruz. Y en la cruz Él mismo llevó nuestros pecados. Y el Padre cargó en Cristo Jesús y castigó en Cristo durante las últimas 3 horas de la cruz los pecados de todos nosotros. Y llega un momento, hermano, en que Jesús se hace pecado, no pecador, porque si hubiera hecho pecador el Padre lo ama como nos ama a nosotros, pero se hizo pecado y el Padre odia al pecado. Un Dios santo no puede tener nada que ver con el pecado. Jesús fue hecho pecado por nosotros, dice Pablo. Y entonces el Dios santo se aparta de Jesús. Por primera vez desde la eternidad, el Hijo siente que se rompe la comunión con el Padre y eso es la muerte espiritual. Y grita. No gritó cuando lo clavaron, no gritó cuando lo azotaron, no gritó cuando lo coronaron de espinas, gritó cuando el Padre se separó y le dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has ¿qué? Desamparado? Ahí Jesús murió espiritualmente. Y eso tenía que ocurrir porque si no, no hubiera podido morir físicamente. Y después de eso dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo espiritual siempre ocurre antes que lo material. Adán murió espiritualmente primero, Jesús murió espiritualmente primero, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y qué ocurre? Durante 3 días y 3 noches el Padre está separado de Jesús, hermano. Eso es el infierno, es la separación del Padre. Pero al tercer día, la gloria de Dios baja hasta el lugar de los muertos y camina hasta donde está Jesús y le dice que su sacrificio perfecto ha sido aceptado en la corte celestial. Le dice que el precio de los pecados de todos los hombres ha sido pagado. Y ya no es necesario que esté ni un segundo más en ese lugar de tinieblas y oscuridad. Y el Espíritu de Jesús se levanta en el lugar de los muertos. Y camina hasta donde está Satanás con su trono y con sus llaves. Y se las arrebata. Y sale con tanto poder de la tumba que hay un terremoto. Y por eso años después se le aparece a su discípulo Juan en Patmos. Y le dice, yo soy el que vivo y estuve muerto. Y aquí tengo las llaves de la muerte y el Hades. Amigo, ¿de dónde las agarró? Había bajado hasta el lugar de los muertos. Entonces, cuando el Espíritu de Dios toca al Espíritu de Jesús en el lugar de los muertos, Jesús resucita espiritualmente. Y después de eso sigue la resurrección física, porque lo espiritual tiene que ocurrir siempre antes que lo material. Ahora ustedes son vivos entre los muertos. Su cuerpo se va a seguir deteriorando. Le van a salir patas de gallo, hasta de chompipe le van a salir. Se va a poner canoso y ojalá que sea solo eso. A algunos se les va a caer el pelo. Vamos a ver menos cada día. Nos va a costar más caminar. Nuestro hombre exterior se va deteriorando, pero el hombre interior, ese que está vivo entre los muertos, ese cada día se fortalece en Cristo, hermano. Y ese Dios que resucitó su espíritu entre los muertos va a resucitar su cuerpo cuando Cristo venga también, porque lo espiritual ocurre siempre antes que lo material. Así que sí, nos vamos a morir, claro que sí. Entonces, ¿para qué sirve ser cristiano? Bueno, sirve primero que nada para pasar algunos años aquí en la tierra vivo, disfrutando de comunión con Dios, disfrutando de la paz y el perdón de Dios, del gozo de Dios, de la certeza de la salvación. Pero también sirve por toda la eternidad. Porque este Dios nuestro es Dios nuestro y Él nos va a guiar aún más allá de la muerte, dice la Biblia. Bendito sea Dios. Él es nuestro buen pastor aquí y nos va a guiar aún en el más allá. En el mundo, dijo Él, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay luchas afuera, hay tentaciones. Había tentaciones en Roma, sí, claro, hay tentaciones hoy, sí, probablemente más que en Roma. Había problemas para los cristianos en Éfeso, sí, claro. Hay problemas para nosotros también. Hay dudas, desánimo, luchas, hay ataques del diablo. Sí, pero hermano, mayor el que vive en usted, que está vivo, que el que vive afuera entre los muertos. Mayor es el que está en nosotros que el que está
en el mundo. Así que empecé esta mañana diciéndole que si había gente aquí feliz, tenían muchas razones para estar felices. Y que si había gente para estar oprimida, también hay razones para estar oprimido. Usted decide, hermano, decida por Cristo, decida por creer a la palabra, decida por caminar en la revelación de Dios, decida por confesar la victoria que Cristo compró para usted. Que Dios les bendiga, que tengan una semana extraordinaria.